¿Cómo se sienten? Muy bien. Viejos, pero renovados. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo poderosamente a usted y a los suyos, y esas bendiciones les alcancen y usted se deje alcanzar de ellas. Leíamos en Apocalipsis capítulo 3, la lectura central, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Leíamos, y el título de la meditación de la disertación es el valor que tienes en Cristo. El valor. Ahora, cuando hablamos de valor, no quiere decir que usted sea una mercancía. No se confunda, ni se deje confundir. Usted vale por muchas razones, no por ser un objeto de valor. No, tristemente vivimos en una sociedad caída en desobediencia, en pecado, que convierte a los niños, a los jóvenes, adolescentes, en mercancía. Pero no, aquí el valor es en Cristo. Y mis amados, en el libro de Apocalipsis, este libro profético del Nuevo Testamento, significa su nombre revelación. Por eso lo vemos en la Biblia católica, que no es Apocalipsis sino revelación, y es el mismo nombre, revelación. Fue escrito por el apóstol Juan. Ahora, el contexto de lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, cuando hablamos de contexto, nos referimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 y luego los capítulos que siguen, en este caso capítulo 4, pero más que todo los primeros capítulos. Pero también cuando hablamos de contexto nos referimos a qué estaba sucediendo históricamente, y encontramos, mis amados, lo siguiente, que ustedes pueden tener ahí la Biblia abierta, que a partir del capítulo 2 nos habla del mensaje a las 7 iglesias. Y encontramos que esas 7 iglesias son la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y la de la Odisea, en la que hemos leído en el texto, la lectura central, hace referencia también en el capítulo 3 en la iglesia de Sardis, el mensaje a la de Filadelfia y la de los Odisea, pero en el capítulo 3, versículos 7 al 13, nos habla de la que vamos a disertar, la iglesia de Filadelfia. Hay una denominación que lleva ese nombre, pero eso no quiere decir que la Biblia hable de esa iglesia. Ahora, para muchos estudiosos bíblicos, estas 7 iglesias hablan de la historia de la iglesia, de periodos de la historia de la iglesia. No voy a entrar en ese tema. Voy a entrar más que todo en lo que tiene que ver primeramente con el contexto, con el texto y con 3 aspectos o 3 verdades en la cual podemos encontrar en el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis. Permítame leer para usted versículo 8, versículo clave, en la cual dice: yo conozco tus obras. Eso lo dice Jesús. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Quién puede cerrar? Nadie. Tenga en cuenta eso. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado ¿qué? Mi palabra, la palabra de Dios. Y no has negado ¿qué? Mi nombre. Ese es el versículo clave. Ahora, escuche. En el tiempo que Dios me ha permitido de haber nacido de nuevo, he estado en muchas iglesias que evidencian, como dice aquí, ser esa iglesia de Filadelfia. Ahora, ¿por qué? Bueno,
ahorita entramos a hablar sobre ella, lo que es la iglesia Filadelfia. Pero sí hay unas iglesias que yo he experimentado lo que dice en esta iglesia de Filadelfia: el amor, el que guardan la palabra. ¿Sí? La iglesia que Dios tiene aquí, en la iglesia local, la iglesia Rehoboth, es parte de esa iglesia como la de Filadelfia. La iglesia Vida en Acción en Bogotá, la iglesia Bautista Trinidad. Varias iglesias en las cuales he experimentado lo que dice aquí sobre esa iglesia de Filadelfia. Pero también encontramos en lo referente a estas 7 iglesias, geográficamente se encontraban ubicadas o establecidas en Asia. Nos dice, en este caso, nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, ¿sí? En la cual Dios habla a esas 4 iglesias. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis: Juan a las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia. En Asia. Y es lo que hoy en día es Turquía. Ahora, de Turquía lo que conocemos es las novelas, ¿no? Ahora hay bastantes las novelas que nos están batallando, que son turcas. Pero eran de esa parte geográfica de Asia, lo que es Turquía. No voy a entrar en detalle en lo referente a estas en general, pero sí vamos a entrar ahora a lo que es el texto. El texto del capítulo 3, versículos 7 al 13. Y ahora en este texto, en la cual ustedes han leído y ha sido la lectura central, encontramos lo siguiente, mis amados. Ese mensaje en la cual Cristo habla a la iglesia. Preocúpese, pellizquese cuando usted llega y es parte de la iglesia y usted no siente que Dios le está hablando. Porque el Señor habla a la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, Él es el centro, el más importante de la iglesia, por el cual usted viene, por el cual usted persevera, por el cual usted vive. Él le habla. Y a cada una de esas 7 le habló. He aquí, Él habla a la iglesia. Y le habló a la iglesia de Filadelfia. Él está hablando en este momento a la iglesia Rehoboth y a los amigos y a los hermanos de otras iglesias que van a estar escuchando y viendo este mensaje. Y encontramos 3 aspectos en el cual podemos identificar en este texto. Y son verdades bíblicas, verdades espirituales, en la cual el Señor, así como le habló a la iglesia de Filadelfia, le quiere hablar a esta iglesia, le quiere hablar a todo aquel que tiene oído para oír. Oiga. Y el primer aspecto, la primera verdad es que son las características propias del valor que tenemos. ¿Cuáles son esas características propias que usted tiene para hacerla a usted y a mí una persona de valor? De valor incalculable. Ahora escuche, esto no solamente, si bien era para la iglesia, también es para usted, amado amigo, amada amiga, que no es creyente. ¿Y cómo así esas características propias de valor que usted tiene? En primer lugar, escuche, ¿qué significa Filadelfia? La palabra Filadelfia viene de 2 palabras griegas, pero que significa amor fraternal. Amor fraternal. Pero usted me dirá, ¿cómo me dice usted eso si mi familia está destruida? Si yo lo que he recibido es rencor, maldad, violencia en mi familia. Déjame decirte, en Hebreos capítulo 13, versículo 1, dice, permanezca el amor fraternal. ¿Y a qué se refiere a ese amor fraternal? Si bien habla de el amor como si
Tú recibes de esa mamá, de ese papá, que cuando te recibió con lágrimas dio gracias a Dios. O ese padre que en vez de huir, lo que hizo fue recibirte y decirte eres bienvenido, bienvenida. O esos hermanos que no te van a vender como hicieron los hermanos de José. No. Habla de ese amor fraternal que es dado a través del Espíritu Santo. Ese amor que no es el amor el cual amamos a los que nos aman, sino ese amor que amamos a aquellos que nos son contrarios. Jesús le va a decir, ¿amar a quiénes? A vuestros enemigos. Ese amor no es el amor natural, que viene de Dios, pero está contaminado por nuestra condición caída. Y ese amor fraternal usted debe permanecer. No es un amor de, ya yo cumplí 2024. No, el otro año que estamos ahora debes permanecer en ese amor. Y permanecer, ¿qué quiere decir? Que va a haber muchas cosas que te van a querer mover de ese amor fraternal. Y lo vemos, ¿no? En diferentes grupos, llámense sectas o llámense iglesias, que se dividen, que se separan, olvidándose de permanecer en el amor fraternal. Y esto no es una opción, es que si yo quiero, es que a mí me parece, no, es un mandato, léalo bien, Hebreos capítulo 13, versículo 1, permanecer, permanecer, es un mandato, y encontramos, mis amados hermanos, ¿qué significa eso? Y yo he experimentado eso, el amor fraternal. Y por eso muchas veces como predicadores, como pastores, en fin, decimos, no se sienta como en su casa, porque a veces no queremos estar en la casa. Por eso le decimos, siéntase como en la casa de Dios. Usted está aquí porque Dios lo trajo, porque Dios te puso. Y encontramos que significa eso, amor fraternal. Se asemeja o es parecido al amor familiar en la cual nos une la sangre. Pero esta vez no es la sangre consanguínea de un papá o una mamá, sino la sangre que derramó Cristo por usted y por mí. Esa sangre en la cual fuimos salvos porque Él murió por usted y por mí. Y ya no somos ni vecinos ni compatriotas, somos hermanos en Cristo y pertenecemos a la familia más grande porque es la familia eterna, la familia de Dios. Y mis amados, frente a eso, este amor fraternal se basa en unos valores. Hay muchos, pero déjenme tomar algunos. Está el valor de la lealtad, el respeto, la confianza y la gratitud. Si yo me tomara ahora, pero no, tranquilo, no me voy a tomar. Usted lo puede encontrar en la Biblia. Cuando Pablo le dice a Timoteo, en ninguno encuentro el mismo ánimo, en la cual no busca lo suyo, sino la de los otros, el bien de otros. ¿Sí? En la cual nos dice, en Filemón, en la cual esa persona en la cual estaba siendo esclava, era esclava y estaba presa, se llega a convertir ahí por el mensaje de Pablo, y Pablo le va a decir a Onésimo, mira, ya no le recibas, a Filemón le va a decir que ya no lo reciba ahora como esclavo, si bien te fue inútil porque se portó mal y está preso, ya no lo recibas como jefe, como amo, sino como hermano. Y tú no puedes tratar, si tienes ahí un empleado, una empleada que es hermano en Cristo, tratarlo como por encima, tú encima de él y tú y él debajo, no. Es tu hermano, tu hermana en Cristo. Son hermanos. Y así vamos a encontrar el caso de David y ¿quién? Y Jonatán, en la cual hicieron esa alianza, ese pacto. Y por eso Dios va a decir en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y lo primero que usted y yo hicimos
cuando reconocimos nuestra condición de pecadores, fue eso, ponernos de acuerdo. Cuando usted, al escuchar el mensaje de salvación y entendió y fue confrontado que usted es pecador, que usted es una pecadora, que yo soy un pecador, que no importa cómo me vista, no importa los recursos que tenga, no importa la condición, soy un pecador, no importa la edad que tenga la edad que tenga, sea un menor de edad, un infante, somos pecadores. Todos necesitamos la salvación. Y por eso nos ponemos de acuerdo cuando le decimos: Señor, soy un pecador. Y si en estos momentos me muero, voy a morir condenado a estar separado de ti. Habiendo escuchado ese mensaje, en la cual dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Debes ponerte de acuerdo con Dios y decirle: Señor, las obras que he hecho no son suficientes para satisfacer la justicia tuya, solamente a través de Cristo, que estuvo en la cruz pagando el precio por mi salvación. Creo en este momento que tú eres el Salvador del mundo, que viniste al mundo para morir por mí, para perdonarme, y fuiste sepultado y resucitaste y ascendiste y me tienes preparado un lugar contigo, Señor. Encontramos, mis amados, sobre estas verdades, sobre esta verdad, que también Jesús va a decir: yo conozco que tus obras. Él conoce desde que naciste lo que has hecho y lo que no has querido hacer, pero lo que has pensado. Él conoce tus obras y se lo dice a cada una de esas iglesias. Yo conozco tus obras, pero déjeme decirle que si usted lee cada una de estas palabras que le dice a cada una de ellas, eso yo conozco tus obras tiene dos significados. En una es de juicio. Oye, yo conozco que estás andando mal. Yo conozco lo que hiciste y tienes que corregir, tienes que arrepentirte. Pero hay otra en la cual le dice a esta iglesia de Filadelfia, le dice: yo conozco tus obras, pero es para reconocerle, para alentarle. Y no importa que tu esposo no reconozca lo que tú haces. No importa que en el trabajo no te tengan en cuenta para promoverte. No importa que en tu familia, siendo la menor o el mayor, prefieran a tu hermanita o a tu hermanito. Hay un Cristo que conoce tus obras, que te conoce a ti y te valora. No importa si hoy te echaron del trabajo diciendo: no, tenemos que hacer recorte, y te sientas que ya no vales, que ya no eres útil. Déjame decirte que Jesús te anima y te dice: yo conozco lo más íntimo tuyo cuando nadie te ha visto. Y has llorado ahí en silencio. Gracias, hermosa. Gracias. Y has llorado en silencio. Yo conozco cuántas veces me has pedido y todavía no te he respondido, pero ya yo te respondí desde la eternidad. No dejes de confiar que yo soy el que soy y respondo. Amados, así como el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Él conoce lo que ha de hacer usted y yo para este 2025. Hoy cantábamos himnos con un significado de lo que debemos hacer para el 2025. Y si lo estás haciendo, continúa con la ayuda de Dios, no en tus fuerzas, porque te vas a cansar. Encontramos también en ese pasaje en la cual el versículo 8 nos dice: yo conozco tus obras. Él conoce, aunque nadie te reconozca, ni te anime, ni te estime. Él conoce y te anima a continuar. Encontramos también sobre ello, mis amados hermanos, sobre esta verdad
que Jesús conoce nuestro andar, en la cual Jesús conoce ese andar tuyo y ese accionar. Hay otro elemento, mis amados, en lo referente a esta verdad sobre las características propias que tenemos en nosotros mismos. Y otro es el siguiente. Escuche por favor, que esta iglesia se encontraba situada en Asia, como lo habíamos dicho, pero era la ciudad en la cual se encontraba esta iglesia, era la ciudad más pequeña, en la cual menciona allí en Asia, era la más pequeña, e incluso esta lugar en la cual se encontraba ubicada, tenía ese dios principal que era Baco. Baco es el dios para los romanos y Dionisio para los griegos, y era el dios del vino, de la cosecha, el dios de la cosecha. Imagínense los bacanales. Era ese lugar donde estaba esa iglesia pequeña. Déjame decirte, no importa cómo te hayas hecho sentir, cómo te hayan humillado, cómo te hayan señalado, tú no vales por lo que la gente te dice, sino por lo que Cristo dice, lo que eres tú para Él. Y una segunda verdad es la siguiente: el valor que tenemos en Cristo. No solamente el valor que tenemos en nosotros mismos, de ser conocidos, de tener características como la iglesia de Éfeso, de estar en una ciudad pequeña, sino también el valor que tenemos en Cristo. Y son las siguientes. Estamos en el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis. Jesús conoce que nuestras motivaciones en lo que hacemos, motivaciones, y lo leíamos en la primera parte: yo conozco tus obras, y eso lo va a decir a las 7 iglesias, pero también nos dice en que en Él tenemos, en Jesús tenemos unas puertas abiertas, nos dice una segunda parte del versículo 8, dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta como abierta, y habla ahí de oportunidades, una puerta delante de ti, no está ni a tu lado, porque a veces nos colocan algo en el lado derecho o izquierdo y no lo vemos, y peor si nos los colocan a las espaldas. No, está al frente. Oportunidades para ti, iglesia, para ti en Cristo, oportunidades. Ahora, ¿cómo son esas oportunidades? Vamos a leer en el versículo 7. Dice en el versículo 7 del capítulo 3: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene ¿qué? La llave de David. El que ¿qué? La llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa puerta es dada por Cristo. Esa puerta delante de ti, de mí, abierta, es dada por Cristo, no es dada por el hombre. Dios utiliza al hombre, utiliza las circunstancias. Esa puerta, esas oportunidades, el Señor las va a colocar y las tiene para ti. Para ti, como las tuvo para la iglesia de Filadelfia. Aquel que tiene las llaves y nadie cierra, nadie va a impedir ni obstaculizar que esas oportunidades se cumplan en tu vida. Y quiero seguir avanzando ahora en este segundo, en la cual el valor que tenemos en Cristo, y nos dice de igual manera sobre esto, que aparte de esa puerta nos dice poca fuerza. Sigue diciendo, porque aunque tienes poca fuerza, escuche, hay que entenderlo desde el texto, el contexto.
y de lo que significa esa palabra como tal. ¿Qué quiere decir esto? El Señor me está diciendo que soy una debilucha, que esta era una iglesia debilucha, que era una iglesia con poca fuerza espiritual. No, se refiere a la cantidad de creyentes. Eran pocos en número, eran pocos en número, eran pocos en número, eran pocos creyentes. Y tristemente muchas veces nos gusta ir a donde hay bastante gente, como dice Vicente, donde va la gente, donde va la gente, va Vicente. No, era una iglesia de pocos creyentes. Pocos creyentes. ¿Y qué significa esto de iglesia con pocos creyentes en el sentido de poca fuerza? No, de poca asistencia y pocos creyentes. Pero espiritualmente eran fuertes. Eran pocos, pero eran fuertes. ¿Y en qué consiste? En que eran poderosos en Cristo. Siga leyendo, mire lo que dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eran pocos, pero habían guardado la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, viviendo lo que predican, lo que discipulan, lo que enseñan. No importa la cantidad, el Señor siempre nos habla de remanente. De remanente, el Señor dio la salvación para el que cree. Y tristemente no todos van a creer. El Señor hoy te invita a ser de los creyentes, aunque seamos pocos, pero poderosos en guardar la palabra. Pero también nos dice ahí: y no has negado mi nombre. Cuando habla ahí de no negar, hoy vemos iglesias y vemos vidas de creyentes que no hacen uso de la autoridad de Cristo en sus vidas, en la cual la palabra de Dios dice: y en mi nombre echarán fuera demonios. Y en mi nombre, en el nombre. No fue Pablo diciendo en el nombre de Pablo, no. No dijo Pedro en el nombre de Pedro al paralítico de la puerta de la hermosa. Dijo en el nombre de Pedro, yo soy Pedro, y sacó el pecho. No, Señor. En el nombre de Cristo. Hasta los demonios, dice Hechos capítulo 18, que cuando unos hijos de unos que exorcizaban, viendo y oyendo lo que Pablo hacía en el nombre de Jesús, van a decir: ay, véalos, poniéndose el zapato que no les queda, diciendo en el nombre de Cristo que Pablo predica. Que Pablo predica. Y estos demonios le van a decir: ajá, a Cristo, sabemos quién es Cristo y también conocemos quién es Pablo. ¿Y vosotros quién sois? Una iglesia pequeña que guarda, que vive la palabra, pero que también hace uso de la autoridad que le ha dado Cristo, que le ha dado Cristo. Así como cuando en las películas dice: abran la puerta, ¿sí? Venimos en nombre de la ley. Vemos algunas películas policiales. Aquí usted no puede venir en su nombre. Puede ser el apellido que tenga usted, puede ser la persona aquí en Colombia con mayor recursos, o en el mundo tener los mayores recursos. Pero eso no te va a servir ni en la eternidad ni en la vida presente. Te va a servir en el momento temporal, pero no te va a servir para la eternidad ni para permanecer aquí en la tierra fortalecido. Mis amados, y una tercera ya para terminar: el valor en lo que hace Cristo por usted y por mí. ¿Qué hace Cristo por usted y por mí? Por la iglesia del amor, como algunos le van a llamar, la iglesia del amor. Encontramos en el versículo 9
que Jesús, sobre esto hay un elemento en el versículo 9, Jesús hace que los falsos cristianos, los falsos maestros, vengan, se postren a nuestros pies y reconozcan que somos amados por Cristo. Dice el versículo 9 del capítulo 3, permítame leer para usted lo que hace Cristo, por lo cual usted tiene valor. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos. ¿Y no qué? No son. Una cosa es que usted se diga que es Superman, que es Batman, que eso, pero no lo va a hacer. Y no lo son, sino que mienten, engañan. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te ¿qué? Amado. Mire lo que Dios tiene para usted. De los que lo han engañado a usted, lo han engañado a usted. Lo que Dios va a hacer de darle ese valor a usted. Pero también encontramos otro elemento, que Jesús nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nos dice en este caso, nos dice este pasaje igualmente, que Él nos va a guardar. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores sobre la tierra. No voy a entrar en este tema si es la gran tribulación, en la cual nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículos 14 y 21, y la primera epístola a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. El Señor ahí hablándole nuevamente a la iglesia, a aquellos que tienen el valor, porque el Señor nos va a guardar de esa gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Y no se trata de que no nos subieron el salario mínimo, y no se trata de que todo está subiendo. No, eso no es. Eso solamente es un paseo, en la cual dice la Escritura que muchos desearán la muerte y no huirá de ellos. El Señor nos guardará de ella, de esa gran tribulación. Encontramos también otro elemento en la cual nos advierte, escuche, nos advierte de retener lo que hacemos, ¿sí? Lo que hacemos. Nos dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén. Si este año que pasó estuviste testificando, predicando, congregándote, continúa en el 2025. Si estuviste ahí teniendo ese tiempo para orar, ese tiempo para ayunar, ese tiempo para leer la palabra, continúa. Y si no lo tuviste, el Señor te dice, continúa predicando, continúa testificando, continúa congregándote, testificando con tu vida. Ahora hay que aclarar lo que dice aquí este pasaje en la última parte, para que ninguno tome tu corona. Déjame decirte que hay muchos que quieren hacer lo que tú haces. Quieren hacerlo. Pero si tú no lo haces, no vas a perder la salvación, pero vas a perder la corona, el galardón que el Señor tiene para ti. Vas a perder el galardón. Sea que lo hiciste para ser visto, no vas a recibir galardón. Si lo hiciste para tener reconocimientos aquí en la tierra, no vas a recibir galardón. Y si no lo hiciste, tampoco vas a recibir galardón. Retén lo que has hecho. Sí, en el video que vimos hablaba del tiempo. ¿A cuántas personas, si el Señor nos evaluara por eso para ser salvos? Déjeme decirte que yo estuviera en rojo. ¿A cuántas personas le has predicado? ¿A cuántas personas le has testificado? Porque no se trata ahora de salir corriendo y empezar
a predicar, no ser guiado también por el Señor. Lo dice Hechos capítulo 16, cuando Pablo, el Espíritu Santo, le prohibió, hay que ser guiados. Ser enviados, lo dice el profeta Jonás, cuando Dios envía a Jonás a Nínive. Yo no te estoy mandando, ni el Señor te está mandando a ser activista, sino que si el Señor te pone a orar, no le eches la culpa a ese mosquito. Como una hermana me decía, ay pastor, no pude dormir por un mosquito. No, aprovecha para orar. Y no sea que el mosquito sea el que te lleve a orar. No, parte ese tiempo para orar, para testificar. Retén, mantente ahí asistiendo, congregándote, participándote en lo que Dios ha puesto y te ha encomendado. Tú sabes a qué me refiero. Tú y Dios saben lo que nos referimos. La primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Y con eso voy a estar concluyendo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Si la obra de alguno, ¿de quién? De alguno. Eso quiere decir que puede estar usted y puedo estar yo. Alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Pérdida. Si bien él mismo será ¿qué? Salvo. Aunque así como por fuego. Hoy en estos momentos, muchos ministerios están siendo consumidos porque lo hacían para ellos, pero no para Cristo, por no permanecer en Cristo. Muchas iglesias se han dividido en este año por no permanecer en Cristo y andan como ovejas sin pastor. Y no me refiero al líder, sino a Cristo. Andan sin Cristo, ahora renegando de Cristo, porque no permanecieron y fueron consumidos, pero serán salvos. Mis amados, usted vale por lo que el Señor te ha dado y usted sabe lo que Dios le ha dado. Para mí, cuando veo a hermanos que tienen muchas capacidades para tocar instrumentos y los tienen guardados, para mí eso es un problema con Dios. Cuando usted conoce la palabra y Dios te ha mandado a predicar y tú guardas silencio, eso es un problema que usted va a tener con Dios cuando esté allá. Si el Señor te ha dado para consejería y usted convierte la consejería en murmuración, usted va a dar cuenta ya. Cuando usted esté allá, no le voy a decir, pero la Biblia se aproxima a esa verdad, en la cual nos dirá, mira, estas personas en este lugar esperaban por usted, y usted no fue, o no permaneciste. Esta familia que te confié, tú la destruiste, y ahora que sabes, no oras ni te preocupas por construirla con la guianza mía. Ese esposo que te di, no lo cuidas como yo cuido de ti, que eres la iglesia. Déjame decirte que de igual manera los niños, tú siendo hijo no honraste a tu padre ni a tu madre, no lo respetaste, dándole felicidad, respondiendo académicamente en el colegio. Hoy en este momento muchos jóvenes, niños y jóvenes que gastaron dinero en la universidad a sus padres, pero fueron a pasear, a perder el tiempo. Niños que fueron a hacer indisciplina en el colegio, y la tristeza para su padre y su madre y su abuelito, esa abuelita de recibir, perdió el año. Pero déjame decirte, eso se puede perder, pero se puede restaurar si te metes en lo que vales ahora en Dios, ya no en tus fuerzas.
en Dios. En Dios. Puedes con Dios restaurar ese hogar. Puedes restaurar tu vida en aquel que pagó el precio por esta restauración. Y contamos con el Espíritu Santo para que esto sea confirmado y de igualmente realizado. Póngase en sus pies, por favor. Amado Dios, Señor, esta congregación no se llama Filadelfia, pero tiene las características de esta iglesia. Igual que esas iglesias en las cuales tú me permitiste llegar y servir durante un tiempo. Gracias porque he sentido el amor fraternal. Gracias. Gracias, Señor, porque estas verdades, Señor, estas características, Señor, deben permanecer en nosotros. Y si algún amigo o algún creyente no está viviendo estas características, le pida a Dios, ese amigo, que el Espíritu Santo ahora le guíe a pedirle perdón a Dios. Si no hemos amado como tú nos amas, Señor. Si no hemos valorado a esas personas que tú nos has dado, como hermanos, como hermanas, como creyentes en Cristo, como familiares, como esposo, como esposa. Señor, imploramos que nos perdones. Señor, aunque tengamos pocas fuerzas, pero tenemos, Señor, las fuerzas que vienen de ti. Ayúdanos, Señor. Te lo imploramos, Padre. Que toda motivación que tengamos, Señor, venga de ese amor que es el amor que eres tú, oh Dios, porque tú eres amor. Te imploramos, Padre Santo, Señor, por todo esto, Señor. Te lo suplicamos. No queremos hacer compromisos a la ligera. Queremos hacer compromisos para cumplir y que estos testifiquen, como dice tu palabra. Señor, que aunque sean pocos esos compromisos, los podamos llevar a cabo. Y cuando estemos delante de ti, tú nos puedas decir que en lo poco te hemos sido fiel y en lo mucho nos pondrás. Ven, buen siervo, ven, buen sierva, y entra al reposo de tu Señor. Te lo imploramos por tu nombre, oh Cristo. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe.